una discusión que se esperaba estuviera lista en septiembre, luego se señaló, perdón, claro, a finales de septiembre, finales de octubre, finales de noviembre incluso. Hay quienes dijeron en algún momento que si en noviembre no se llegaba a un acuerdo, entonces no había acuerdo. De eso vamos a conversar a esta hora con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas chilenos, don Vlado Milosevic. El diputado, ¿cómo está? Hola Lucía, muy buenos días a ti y a todos los telespectadores de América Latina. Excelente, muchas gracias por ese saludo. Efectivamente, a través de DNews llegamos a toda Latinoamérica para conversar de las principales informaciones del mundo y también de nuestra región, y entre ellas el proceso constituyente chileno. Diputado, ¿en qué va este acuerdo que, como yo señalaba, forma parte de un proceso constituyente que centró las vistas del mundo y, sin embargo, con un resultado inesperado todavía continúa en el proceso, aunque no se sabe definitivamente con qué cauce va a continuar? Sí, bueno, efectivamente los partidos, las distintas fuerzas del Congreso han tenido una conversación larga ya de cerca de 2 meses desde el resultado del plebiscito, donde se rechazara el texto propuesto. Estas 2 meses han sido para intentar llegar a un acuerdo sobre un nuevo proceso 2.0. Este nuevo proceso, algunos dicen, tiene que hacerse cargo de los errores del primero, ¿no? De los errores del proceso anterior. Y desde ese punto de vista, bueno, hay una diversidad de posiciones distintas. Algunos creen que hay que repetir el proceso anterior tal cual, es decir, con un órgano 100% electo, con un porcentaje alto de participantes, también con escaños reservados, en fin. Y hay otros que desde ahí va variando la posición hasta algunos que creen que esto tiene que ser más bien escrito por una comisión de expertos que sea simplemente designada por el actual Congreso, por las actuales fuerzas, ¿no? Esas son, como yo te diría, las dos posiciones. Y que son completamente opuestas prácticamente en términos de la construcción del proceso. O sea, desde 100% electo hasta 100% designado, hay entre medio algunas posturas a las que se está llegando a acuerdo. Ahora, en orden, al menos podríamos decir que es seguro que se avanza una nueva constitución en Chile, ¿o tampoco eso está confirmado? Tampoco podemos decir eso, Lucía, porque bueno, estas conversaciones con estas dos puntas, ¿no? Y de ahí con todos sus matices y su diversidad de versiones entre medio, todavía están siendo discutidas, ¿no? Entonces no hay la verdad todavía garantía de que vaya a haber un acuerdo. No hay garantía de eso. Otra opción también es convocar un nuevo plebiscito donde las opciones estén en la papeleta y sea la gente la que finalmente elija por qué opción votar. ¿Esas opciones son parte de la discusión hoy en día? ¿Esas discusiones son parte de, esas opciones son parte de la discusión que está llevando el Congreso hoy en día, la posibilidad de hacer un plebiscito nuevamente? Porque hay quienes señalan que el plebiscito que dio origen al proceso constituyente es un mandato que no se ha terminado. Y desde eso están desde voces políticas hasta voces desde la academia, señalando que en su calidad de juristas, por ejemplo, constitucionalistas o de liderazgos políticos de partidos que firmaron ese acuerdo por un proceso constituyente, ese mandato del pueblo ya está. ¿Hay posibilidades de que ese mandato del pueblo por un proceso constituyente con características como, por ejemplo, una convención 100% electa, pero además el avance efectivamente a una nueva constitución, pudiera considerarse no válido? Lo que pasa es que, mire, si es que nosotros no nos podemos poner de acuerdo dentro de las fuerzas políticas, un camino sería volver a preguntarle a la ciudadanía para que ellos diriman la dificultad de llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, ya, fuimos incapaces de ponernos de acuerdo en un mecanismo para este nuevo proceso. Por lo tanto, que sea la gente la que dirima cuál es el que le parece más cómodo, si es que es una comisión de expertos, si es que es un órgano 100% electo, si es que es un órgano mixto entre ambas cosas, ¿no? En fin, ¿cuántos miembros tiene que tener? O sea, tampoco hay acuerdo respecto de eso. ¿Cuántos miembros tiene que tener? Por lo tanto, yo diría en general, no hay garantías de poder llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas. Lo estamos intentando. Perfecto. Pero hay posiciones distintas, ¿no? Legítimamente. Pero al menos en una opción podría ser eventualmente un plebiscito para que el pueblo dirima. Ya, ok, pero la pregunta era inicial, respecto del mismo proceso constituyente, más allá del mecanismo, ¿eso al menos no está en duda, no se ha puesto sobre la mesa hacer un plebiscito para saber si se avanza o no en una nueva constitución? Eso ya queda perfecto. Ya, ahora usted hablaba, diputado... Es decir, todos los que estamos reunidos en la mesa,
que en la infinita mayoría del sistema político chileno damos por entendido de que el país requiere de un nuevo texto constitucional, independiente que, para que la gente que está en otras partes de América Latina lo entienda, independiente de que se haya rechazado un texto en particular, el trabajo de una convención. Se rechazó eso, pero no se rechazó el proceso, y de hecho las encuestas, como bien tú lo decías en la nota introductoria, la ciudadanía sigue demandando, sigue queriendo una nueva constitución. Pero claro, lo que no quiso fue el texto que se propuso. Usted señalaba, diputado, que se tiene que armar un nuevo proceso constituyente, o se está buscando un nuevo proceso constituyente que no cometa los mismos errores que el anterior. Sin embargo, al observar las distintas fórmulas que se presentan desde órganos 100% electos, porque tiene que tener legitimidad ciudadana, dado que incluso los poderes constituyentes derivados, ¿no es cierto?, como se le llama a los poderes como el legislativo, no cuentan hoy con ni la confianza, ni la credibilidad, ni tampoco la legitimidad como para concentrar por sí solas las decisiones sobre el país que vamos a enfrentar en los próximos 50 años, ¿no es cierto? Por otro lado, hay quienes señalan que no, que el Congreso, por ejemplo, tiene todos los poderes, las facultades y el apoyo ciudadano, por algo fue electo, para definir en sí mismo incluso cuáles van a ser las características de este nuevo trato. O sea, hay una variedad de opciones distintas que pareciera entonces indicar que el diagnóstico respecto de esos errores tampoco está muy claro a su juicio. Primero, ¿cuáles son los errores que se cometieron y entonces cuáles debiera zanjar este nuevo proceso constituyente? Pero también la pregunta respecto de por qué no se ha dado una conversación en Chile que permita consensuar el diagnóstico sobre qué fue lo que pasó. Bueno, a ver, hay distintos diagnósticos de por qué se llegó luego de un proceso de un año de redacción de una constitución de la manera más democrática que habíamos tenido en nuestra historia, por qué finalmente eso terminó en el triunfo del rechazo, ¿no?, al texto propuesto por la Convención y por lo tanto a todo el trabajo previo. Hay distintos diagnósticos de eso. Yo creo que no es tan fácil entre las fuerzas políticas a 2 o 3 meses del plebiscito tener un diagnóstico común. Es muy difícil, la historia dirá, cada uno tiene su interpretación de lo que sucedió ahí, pero es difícil pedirle a las fuerzas que estuvieron por lo demás en posiciones distintas, algunas por el apruebo, otras por el rechazo, en fin, es difícil. ¿Por qué lo es que difícil, sí creo es que... diputado, perdón? ¿Por qué es difícil? ¿Porque cuesta recabar la información o porque no hay mucho interés en recabarla y sirve más para algunos sectores hacer la propia interpretación? Hay problemas, por ejemplo, también a la hora de definir los mecanismos que se relacionen con cuánta mayoría coyuntural yo puedo obtener en este momento y cuánta no. O sea, cuánta quizás genuina o cuánto genuino interés hay por investigar las razones del rechazo para entonces entender el diagnóstico y desarrollar un nuevo proceso con esa información clara. Sí. A ver, yo diría que cada partido o movimiento está teniendo su propio proceso interno para entender qué fue lo que sucedió aquí, ¿no? Nosotros como convocante al diálogo, desde la presidencia de la Cámara y del Senado, claro, no sé, es difícil poder hacer que los partidos tengan una reflexión o no muy acabada sobre lo que pasó, porque no es exactamente nuestro rol, eso lo tiene que hacer cada fuerza política. De todas maneras, yo creo que son muchas las que están teniendo un debate serio sobre qué fue lo que pasó. Sin embargo, es legítimo que cada uno esté aferrado a sus propios mecanismos, digamos, a los que consideran los mecanismos más democráticos, los más prácticos. En fin, no es tan fácil. Y esto, Lucía, siempre lo supimos. En el escenario de ganar el rechazo, siempre supimos que iba a ser de gran complejidad poder llegar a un acuerdo sobre un futuro mecanismo. Siempre supimos que iba a ser difícil, ¿no? Porque, bueno, es parte de las circunstancias después de una derrota de un texto propuesto que había costado tanto trabajo, ¿no es cierto? Entonces, no, yo creo que es completamente normal que haya un escenario un poco de confusión dentro de las fuerzas políticas después de lo sucedido, ¿no? Eso creo que es parte de lo normal. Pero además cada uno está enamorado de su propia fórmula de cómo hacer una nueva texto constitucional, y hay otros que dicen, es que yo no puedo menos que esto, porque de lo contrario estaría
siendo poco legítimo el proceso, en fin. Mira, no es fácil, la verdad, Lucía, ponerse de acuerdo. No es fácil. Diputado, usted además fue vocero del Apruebo, es el presidente actual de la Cámara de Diputados y Diputadas. Le vamos a preguntar por las situaciones de censura que se han también realizado, demostrando cierta poca disposición en la colaboración dentro de un Congreso que está demandado por la ciudadanía a dar soluciones importantes, ¿no es cierto? Hay reformas tributarias actualmente y entre las disputas de las fuerzas políticas al interior del Congreso es poco en lo que se puede avanzar. Pero antes de eso, quiero saber cuáles a su juicio son los mínimos que debe tener el proceso constituyente para efectivamente avanzar. O si, como incluso fuerzas vinculadas al Partido Liberal, al que usted representa, como puede ser el socialismo, ha mostrado dentro de algunas de sus voces más emblemáticas, que si este proceso no es efectivamente con participación ciudadana, no debiera avanzar, porque no vale lo mismo cualquier proceso legitimado por las fuerzas políticas que un proceso constituyente legitimado por toda la ciudadanía. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cuáles son sus límites respecto de bajo estas condiciones es posible avanzar, sin estas condiciones no se puede? Bueno, yo hoy día estoy en un rol bien distinto al anterior, digamos, donde me tocó ser vocero de la opción Apruebo. Y este rol, que es un rol más institucional, claro, tiene una particularidad, y es que como nosotros convocamos al diálogo, no somos precisamente los que tenemos que expresar, ni mucho menos frente a la prensa, nuestras opiniones personales, porque en este caso nosotros representamos dos corporaciones. Yo por eso me he evitado, en general, Lucía, tener una posición muy nítida a nivel público sobre qué es lo que yo opino en particular de las negociaciones, porque creo que eso más que ayudar al proceso, al revés, lo puede hasta hacer revertir. Entonces, pero podría decirnos al menos no lo que... es tan difícil de sospechar en todo caso mi posición, pero... Pero ¿a usted le parece, por ejemplo, que las fuerzas políticas debieran considerar qué cosas como necesarias? A ver, de nuevo, creo que puede verse como una muy mala señal que yo como presidente de la Cámara pautee lo que las fuerzas políticas tienen que hacer. Más bien nuestro rol hoy día es ser una especie de facilitador, de ayudar para que las distintas fuerzas logren un acuerdo, acerquen posiciones, pero nuestro rol de convocante y de mediadores creo que nos exige estar un poquitito más distante de lo Perfecto, diputado. De la posición en concreto. De todas maneras, no ha sido fácil, efectivamente, concordar asuntos en una Cámara de Diputados, que le vamos a contar también a la gente que nos está viendo, está actuando de forma separada. Una cosa es lo que pasa en el hemiciclo, las discusiones políticas de toda la agenda legislativa, y otra cosa es el grupo que está trabajando para el proceso constituyente, ¿no es cierto?, que son representantes de las distintas bancadas. En el hemiciclo se han visto disputas importantes, hemos mostrado lamentablemente imágenes incluso de momentos de agresión física entre parlamentarios, pero además hoy en día esos mismos parlamentarios que son fuerzas nuevas que han irrumpido en el Congreso han ejercido acciones de censura, por ejemplo, a presidentes o presidentes de las distintas comisiones. No es tan fácil. ¿De qué manera usted también reflexiona sobre lo que hoy está mostrando la Cámara respecto de también lo que la ciudadanía está pidiendo? Bueno, una de las misiones que me he autoimpuesto es poner orden en la Cámara. Esto quiere decir, el Congreso tiene que ser el ejemplo de convivencia cívica y convivencia democrática, y eso a ratos no se ve como un buen ejemplo para el país, porque hay una serie de disputas, de indisciplinas, hemos ido normalizando ciertas prácticas de interrumpir los discursos, de gritar, de insultarnos. Creo que eso es algo que tiene que cambiar, y yo en particular me he puesto la meta de evitar que esto continúe, ¿no? Y sancionar a aquellos que hay que sancionar, que son un pequeño grupo, porque la mayoría quiere hacer su trabajo de manera seria, pero un pequeño grupo que genera un problema de clima, de ambiente, y que tenemos que aislar, ¿no? Un grupo transversal, lamentablemente. Entonces, bueno, estoy en eso. Estoy en que el Congreso no se transforme como en los estadios, un lugar donde las barras bravas sean las que lideren la conversación, sino por el contrario, aquellos que desde la tolerancia, el respeto a las ideas ajenas, sean los que impongan el tono de un Congreso que es democrático y por lo tanto tiene que darse
en ese marco la discusión. Finalmente, para cerrar, diputado, su opinión respecto de lo que está sucediendo con el paro de camioneros en Chile y las fuerzas, que a todo esto algunas corresponden a su sector, ¿no es cierto? Me refiero no a sector político, sino que geográfico. Usted es diputado por el norte de Chile y ahí hay un grupo de camioneros que inició hace una semana un paro importante que ha puesto en jaque incluso al gobierno porque no ha logrado llegar a acuerdo pese a la cantidad de ofertas que desde los ministerios de Hacienda y el Interior se han hecho para responder a las demandas. Incluso distintos gremios de la producción agrícola y otros están en contra de este paro, sin embargo el gobierno no ha logrado llegar a acuerdo. A su juicio, ¿qué es lo que está faltando? Sí. Bueno, a ver, el gobierno ha hecho todos los esfuerzos necesarios, la infinita mayoría de los gremios que estaban convocados ya se han retirado de las carreteras y más bien siguen quedando dos grupos que aparentemente son más intransigentes y que no quieren llegar a un acuerdo con el gobierno. Yo siento que el país está siendo muy dañado por este paro y ya no se justifica en ningún caso lo que los camioneros están haciendo. Por lo tanto, yo espero que el gobierno dentro de las próximas horas lo logre resolver, pero a mí me queda bastante claro que el país no está apoyando una movilización que por lo demás ya perdió completamente fuerza, en el sentido de que ya han sido la infinita mayoría de los camioneros que participaron hoy día ya no están movilizados, ¿no? Entonces, diría, esto es un paro que le hace daño al país y espero que se resuelva lo antes posible con el pequeño grupo que queda. ¿Cree que hay que desalojar? Sí, por supuesto. Creo que hay que desalojar, creo que hay que aplicar la ley. Aquí se ha intentado ya durante varios días conversar en buena lid con los dirigentes y si es que hay gente que no entiende, me parece que lo lógico ya después de una semana es desalojar. Muchas gracias. Al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, el diputado además por el Partido Liberal, Vlado Mirosevich, muchas gracias por estar aquí en DNews conversando con toda Latinoamérica. Que esté muy bien. Bien, muchas gracias a ti, Lucía.